¿Ya? Ya. Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo de adoración. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, les damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Es un día especial que hemos apartado para escuchar la palabra del Señor. Es un día en que nuestro corazón se llena de gozo. Hemos terminado de cantar, de alabar y cumplir con ese mandamiento que Dios nos manda de congregarnos, porque Él bendice a su iglesia. Así que hoy día vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Estamos entrando hoy día a un capítulo 9, entramos al capítulo 13, un capítulo profético y que lo vamos a ir meditando versículo por versículo con ayuda del Señor. Y el título del sermón de hoy se llama La destrucción del templo. Y el texto base que vamos a tratar es Marcos 13, del 1 al 2. Son solo 2 versículos. Y les pido que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra. ¿Lo tienen listo? Les voy a dar unos minutitos. ¿Sí? Ya. Y dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer enormemente tu palabra viva, eficaz, la palabra que nos edifica. Gracias por instruirnos, gracias por anunciarnos el Evangelio, gracias por mostrarnos tus profecías, Señor. Hoy día vamos a tocar el capítulo 13, un capítulo en que tú nos dices y nos adviertes de cómo debemos estar preparados como cristianos. Te pido que el día de hoy tú me puedas usar como un instrumento en tus manos para poder dirigirme de una manera práctica, sencilla, y que todos podamos entender el objetivo de este sermón y que podamos cultivar todos tus principios, todas tus advertencias, Señor. Llévate la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Como les decía, este es un capítulo que tiene un carácter profético y uno de los más complicados de explicar, pero debemos tener en cuenta algunos principios fundamentales de la hermenéutica para lograr su correcta interpretación. Nunca podremos entender los acontecimientos futuros con la misma claridad con la que analizaremos la historia y la doctrina previamente revelada. Si vemos estas palabras del Señor a través de un contexto histórico, gramatical correcto, esto nos llevará a no tener posturas dogmáticas extremas y analizaremos este capítulo en un contexto correcto. Debemos entender que las profecías han sido dadas no para satisfacer las curiosidades del ser humano, sino que se nos proporciona con detalle para ver lo que va a suceder más adelante. Y por tanto, no es correcto poner fechas, hora ni día a estos acontecimientos, porque esto no es correcto. Esto no ha sido el propósito por las que han sido dadas. Sabemos que muchos grupos o sectas religiosas, como los mal testigos de Jehová en sus atalayas,
han dado varias profecías con fechas y con hora, como la venida, ellos profetizaron la venida de nuestro Señor Jesucristo y no se han cumplido. Con su ente profético de la Watchtower, ellos quedaron en vergüenza porque no se cumplió nada de lo que dijeron. Así también surgieron muchas sectas, como la secta de David Koresh, que por la mala interpretación de la escatología, sabemos que la escatología son los estudios de los últimos tiempos, ellos llegaron a cometer matanzas grandes, incluidos niños, mujeres y muchas personas. Y todo esto por la mala interpretación de la escatología. Por esto, este capítulo de Marcos 13 hay que enseñarlo en un buen contexto. La profecía que encontramos acá trata de principios generales que han de regir durante el periodo que se inició con la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este sermón puede que cronológicamente no sea dado rigurosamente, pero lo que debemos entender que esta profecía nos enseña que la palabra de Dios se cumplirá, que van a suceder las cosas que aquí se dicen. Por eso debemos estar atentos, velando y orando, y cada día estando más consagrados y unidos al cuerpo de Cristo. O sea, debemos estar preparados para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como sabíamos, acababa de terminar su ministerio público, enfrentando la hipocresía de estos religiosos, escribas y fariseos. Y después de lanzar su juicio contra Israel, uno de sus apóstoles vieron el templo recién reconstruido por Herodes y quisieron mostrarle al Señor sus edificios. Y no podían creer lo que el Señor les estaba diciendo. Y ellos quedaron muy sorprendidos y despertó el interés por saber cuándo ocurrirán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Ahora vamos a ir al versículo número 1. Y dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Tal vez a nosotros nos cuesta entender el contexto del anuncio de Jesús, pero para un judío en aquellos días la destrucción del templo consistía en el fin del judaísmo, porque el templo no solo mantenía unida a la nación de Israel, sino que era un lugar de encuentro, como lo dijimos en los estudios pasados, era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y muchos venían a peregrinar, venían a celebrar las fiestas nacionales, venían con sus corderitos para la expiación de los pecados, y era su centro neurálgico, el centro para reunirse con Dios. Sin el templo, la religión judía perdía el sentido de todas estas cosas. Por eso los discípulos entendieron que esto, si el templo se destruía, se llegaría a un nuevo orden completo. Ellos asociaron esto con la venida del reino de Cristo. Ahora vamos a ver, para entender este capítulo, este sermón, vamos a ver un poco de historia. El primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón, hijo de David, alrededor del año 960 después de Cristo. Fue construido en el 4º año del reinado de Salomón.
El templo medía 60 codos, aproximadamente 27 metros, 20 codos de ancho, que eran aproximadamente 7 metros, y 30 codos de alto. En el interior del templo estaba cubierto de oro puro. El templo de Salomón fue el santuario principal de los israelitas, sustituyendo el tabernáculo. ¿Recuerdan? La destrucción de este templo fue llevado por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor II. Este templo fue saqueado y los judíos fueron deportados a Babilonia. ¿Quién reconstruyó este segundo templo? El rey Herodes I el Grande, en el año 537 a 516 a.C., según narración bíblica. Su derrumbe fue en el año 70 después de Cristo. ¿Quién destruyó el templo de Jerusalén después de Cristo? Porque sabemos que no fue Cristo quien destruyó el templo, sino fue las fuerzas romanas dirigidas por Tito. Todo el operativo que realizó Tito resultaron victoriosas, destruyendo totalmente no solo el templo, sino también Jerusalén. La destrucción fue catastrófica para el pueblo judío, o sea que esta profecía se llegó a cumplir. Probablemente los discípulos entendieron la dimensión total que llevaban estas palabras sobre la destrucción del templo, sobre algo que iba a ocurrir, y lo asociaron, como les decía, con la venida del reino de Cristo y el fin del periodo que estaba viviendo religiosamente Israel. Ahora nosotros, como iglesia, con la revelación mucho más completa, con todo lo que nos aporta el Nuevo Testamento, hemos llegado a entender que todo aquello que anteriormente un judío lo encontraba en el templo, ahora lo tenemos en Jesús, porque Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y es el Cordero perfecto. Vayamos a Hebreos 10, del 11 al 12. Hebreos 10, del 11 al 12. ¿Lo tienen? Y dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por tanto, estos hechos demuestran que nuestro punto de unión con el pueblo de Dios ya no es el templo. No necesitamos el templo en su estructura física, ya que Dios sabemos que no está en un lugar físico en esta tierra, sino que ahora lo tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Vayamos a Hechos 17, Hechos 17, del 24 al 25. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto nos debe hacer entender todas esas iglesias que hacen negocios para ir a buscar la espiritualidad, la sanación y la unción.
Ya Israel y el templo no es un punto de encuentro, de orar, de hacer liturgia, ya que no es un lugar de encuentro para que tu vida sea cambiada ni transformada. No porque vayas a Israel, tu vida va a cambiar. Ahora eso no es así. Tu vida ahora puede ser transformada, pero con el poder de la palabra de Jesucristo. Muchos ministerios engañan a la gente, a las personas y a los creyentes que son ignorantes de las Escrituras y organizan grandes viajes a Israel y se gastan un dineral, y esto implica que hacen negocios para llevarlos a conocer al templo de Israel y sentir la presencia sobrenatural de ese lugar. Y no entienden que Dios ya no está en ese lugar físico, sino que ahora tenemos la palabra, ahora es Cristo, nuestro mediador. Después le decían, maestro, le decían, mira qué piedras y qué edificios, le decían los discípulos al Señor. Me imagino que los discípulos andarían caminando con el Señor y le iban mostrando la esplendorosidad del templo. Y le decían, mira qué piedras y qué edificios. Aquí vemos la admiración de estos discípulos que ellos sentían una gran admiración por este templo que había sido reconstruido por Herodes. Ellos se impresionaron por la magnitud del templo, de la piedra, se admiraron de la construcción, de lo arquitectónico. Y para corroborar estas mismas palabras de sus discípulos, es que la misma impresión también nos ha dejado un historiador judío de aquella época, Flavio Josefo. Esta misma expresión que nos hace este historiador judío nos deja demostrado que la Escritura es real y verídica y que no es un invento, no es cualquier libro, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a través de los hombres que lo escribieron, porque no solamente lo dijeron los discípulos, sino también este historiador judío corroboró lo que los discípulos estaban diciendo. Esto nos hace entender que el templo de Herodes era una de las grandes maravillas del mundo en el primer siglo. ¿Por qué? Porque tenía una fachada imponente. Se dice que tenía grandes piedras de oro, mármol. Por lo tanto, todo el edificio era un conjunto de piedras hermosas y espectaculares. Como ya le hemos dicho en numerosas ocasiones, Jesucristo no le da valor a las apariencias externas. A Él no le interesa la belleza del templo, si está lleno de oro, de piedras. A Él le interesa el corazón de las personas. El rey Herodes había mandado a construir este templo no para conseguir la gloria a Dios, sino para conseguir la gloria de sí mismo. O sea, él hizo medidas políticas para intentar agradar a los hombres, a fin de ganárselos y evitar problemas. Si lo traemos a la iglesia actual, es lo mismo que están haciendo los pastores y ministros que crean grandes construcciones para meter cada vez más gente y buscar su gloria, buscar ingresos, que más personas les diezmen, le den primicias y hacen un negocio. Pastores y ministros vanagloriosos que solo buscan su propio interés personal y agradan a la gente con cultos falsos, paganos, donde la palabra de Dios brilla por su ausencia. Construcciones de grandes catedrales
que no sirven de nada, gastos innecesarios, y adorar la piedra. Adoran lo físico, adoran ídolos, hacen de esos lugares santuarios que no tienen una verdadera relación de cómo se debe adorar a Dios. Vayamos ahora al versículo número 2. Y dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí nos podemos imaginar la estupefacción y la sorpresa que le causa a los apóstoles el anuncio de estas palabras. ¿Por qué quedaron como atónitos? Porque la esplendidez del templo, la hermosura de su tamaño, hacía que sea considerado como algo duradero, como algo perpetuo. Para ellos el templo era lo más importante del mundo, pero para Jesucristo hemos dicho que no representaba nada sin la presencia de Dios dentro de él. Cristo había denunciado, como les decía, con mucha tristeza, con mucha pena, con mucha autoridad, que aquel lugar había dejado de ser la casa de Dios. ¿Se acuerdan? Y se había convertido en una verdadera cueva de ladrones, en una cueva que se dedicaban a los negocios fraudulentos, a engañar a la gente, a quedarse con sus propiedades. Empezaron a hacer del templo ganancias deshonestas, y todo esto dirigido por estos religiosos hipócritas y falsos. Esto nos debe dar una tremenda enseñanza a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera grandeza, la verdadera hermosura que debe tener una iglesia no consiste en tener grandes edificios y en tener grandes comodidades, sino está en la fe, en la santidad, en la integridad y la consagración de sus miembros. ¿Qué sacas con tener una iglesia bonita, hermosa, pero donde no se predica la verdad? Donde no se predica la sana doctrina, donde los cultos son más un show de experiencias personales que predicar el verdadero evangelio. Por eso los púlpitos están para exponer la palabra de Dios y no para entretener o agradar al oído y a consentir el pecado. Hoy en día vemos una generación de cristianos religiosos fuertemente atraídos por las iglesias suntuosas, en donde no se predica la verdad, donde no se predican los verdaderos fundamentos del evangelio. Y son atraídos, ¿por qué? Por la buena música, por las luces, por el humo. La iglesia no es así. Ellos se encuentran, cuando la iglesia no es con estas características, encuentran a la iglesia aburrida, al pastor aburrido. Hoy en día la gente no busca pastores íntegros que exhorten a la santidad, a ser puros, íntegros como cristianos, sino que buscan pastores con trajes elegantes, que les consientan el pecado, que les consientan sus malas conductas. Buscan ceremonias pomposas, con música, como les decía, con luces. Y ahora las iglesias, viendo por las redes sociales, ahora han asociado las cristotecas, verdaderos cultos con músicas mundanas, con todos los elementos del mundo.
Y a esto le llaman ser ahora una iglesia moderna. Ya estamos, dicen, en otro tiempo. No les interesa la palabra verdadera. Y exigen, ¿qué exigen? Entretención, exigen pasarla bien. Hoy en día vemos muchos creyentes desenfocados y engañados que carecen de sentido espiritual de las cosas de Dios. Hoy en día vemos cómo muchos hacen peregrinación a lugares que el mundo los considera santos y sagrados, para ver ruinas sobre la cual Dios no está. Y Dios ha manifestado su desaprobación y juicio. Hoy en día hay un completo paganismo referente a dónde se tiene que adorar. Muchos cristianos se enamoran del lugar físico, de la construcción, y descuidan a su familia, porque todo se centra para ellos en la iglesia física, y sabemos que eso no es correcto. Otros quieren ir a Roma porque creen que es lo máximo, y creen que Dios está allí. Volviendo al versículo, entonces en el año 70 después de Cristo se cumplió esta profecía. ¿Qué pasó? Los judíos, como les decía, se sublevaron contra Roma, y después de esta dura campaña que ocurrió, el general Tito, más tarde que sería emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, la rodeó, y en el año 70 después de Cristo destruye Jerusalén y también destruye el templo, y la saqueó por completo. Y lo único que quedó de aquello tan majestuoso y de la ciudad es lo que ahora se conoce como el Muro de los Lamentos, que ni siquiera era parte del templo, sino que era un pilar, era una base, un fundamento, porque el templo quedaba más arriba. Y esto es lo que ahora adoran. Adoran la piedra y van a lamentarse y se van a golpear contra la pared, y quedó como un ritual constante. Yo les quiero decir, la verdadera hermosura y grandeza de una iglesia está en predicar la verdad, en hablar la sana doctrina. A mucha gente no le gusta esto. Por eso las iglesias de sana doctrina están vacías. La verdadera hermosura también está en no hacer de la iglesia un lugar de negocios, como actualmente está ocurriendo en la mayoría de las iglesias. Como reflexión, ¿qué es lo que valoras de la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? ¿Te motiva la hermosura, la grandeza, la comodidad, la entretención, o buscas la santidad y alejarte del pecado? ¿Buscas la verdad de Dios? ¿Buscas la fe en Cristo? ¿Buscas ser exhortado y moldeado por la palabra de Dios? ¿Qué requisitos buscas para asistir a la iglesia? ¿Buscas multitudes? ¿Buscas que el pastor te consienta tu pecado? ¿Buscas que la música alegre tus sentidos? ¿O buscas aprender de Dios y llenar tu corazón con la palabra de Dios? Recuerda que el Señor nos da una tremenda enseñanza.
que la peregrinación a lugares que el mundo considera santos y sagrados, para Dios son solo ruinas. Y Dios mismo, como les decía, ha manifestado su completa desaprobación. No sacas nada con tener una iglesia espectacular si la presencia de Dios y la presencia de su Espíritu Santo no está en él. Recuerda que muchos ministerios se han convertido en verdadera cueva de ladrones, en verdaderas industrias, empresas que se dedican a comerciar con la fe de los creyentes. Dios no mira la majestad de las iglesias, Dios mira tu corazón. Lo que Dios mira es tu integridad como hijo de Dios. ¿Cuántas iglesias ostentosas, maravillosas, pero vacías y carentes del Espíritu Santo? ¿Cuántos millones de dólares gastan en hacer grandes edificios cuando Jesús no llamó a eso? Este pasaje de Marcos nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas y valorar más la palabra de Dios predicada con verdad que una iglesia ostentosa. Maravíllate más de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. No importa que la iglesia sea pequeña, sea humilde, maravíllate más de la palabra de Dios. Hasta aquí fue el mensaje del día de hoy. Espero que esto nos haga reflexionar y meditar de lo más importante que es la iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, que el Espíritu Santo habita en todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, y que Él empiece esa obra de santidad, de purificación, y que cada día estemos más consagrados a Él. Que este pasaje nos ayude a meditar que Dios no mira la estructura, mira nuestro corazón. Él no mira lo externo, Él mira lo interno. Así que, y no valora, como les decía, los grandes edificios, las grandes catedrales. Ahora vamos a orar y no sé si hay alguien que quiere orar, o oro yo nomás. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias por esta exhortación que nos anima a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos para ser una iglesia verdadera, una iglesia que te honre, Señor, con nuestra integridad, con nuestra santidad, con nuestra consagración a ti. Tú no te complaces con lo externo, con nuestros ritos, con lo que pueda tener una iglesia, Señor. Tú quieres y miras nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti. También queremos pedirte y darte gracias porque hemos aprendido que tu palabra se cumple. Así como se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, tú lo dijiste y se cumplió, también tu venida será real, Señor. Y tú vendrás, Señor, como ladrón en la noche, y no sabremos la hora ni el día, pero que estemos siempre orando, velando y consagrados, Señor, para poderte esperar y estar siempre con nuestras lámparas llenas de aceite, Señor. Ayúdanos, Señor, para consagrarnos más a ti y esperarte, Señor, porque estás pronto en venir.
pronto en que tú puedas arrebatar a tu iglesia, Señor, y librarnos de la ira venidera, Señor. Te pido por la iglesia, te pido por los hermanos que se han alejado, Señor. Sabemos que estamos en tiempos finales en donde la apostasía, el enemigo, engañará, Señor, para separarlos de la verdad, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por todos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.